Tengamos en cuenta esta información. Fueron los periodistas Daniel Coronel e Ignacio Gómez quienes destaparon varios escándalos en contra del expresidente Uribe. Entre estos se menciona que en los años 80 el expresidente le otorgó varios registros de propiedad y explotación de avionetas a narcotraficantes, entre los que se encontraba Marta Upegui y Julio Silva. También revelaron que un helicóptero propiedad de Uribe y de sus hermanos fue incautado en Tranquilandia, el mayor complejo coquero de la historia. En Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia. Y eso no es todo. Coronel fue quien expuso cómo el gobierno Uribe compró los votos para aprobar su reelección por medio de sobornos a varios senadores, y nuevamente revelaron cómo Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente, se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana por decisiones de subalternos de su padre. Con un solo señalamiento, con una sola firma de un agente del gobierno, sus hijos se convierten en multimillonarios. Y eso es un punto que obviamente nosotros entendimos que a la opinión pública le iba a importar muchísimo. Como si fuera poco, Coronel también investigó y publicó la mayor parte de las evidencias que tienen a Uribe en calidad de imputado por ser el presunto responsable de soborno de testigos y fraude procesal. Para entonces, Uribe no se quedó quieto. De hecho, esto dijo en contra del periodista. Hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda 3 años un video que, según él, contiene pruebas sobre delitos. En este ataque, Uribe se refería a la información que guardó Coronel sobre el caso de su reelección, pues la misma testigo que lo denunció, Gidis Medina, dijo que no publicaran su declaración a menos que le sucediera algo, pues venía recibiendo amenazas para que no se pronunciara. Existía un acuerdo con la fuente, un acuerdo de secreto profesional que establecía que ese material no iba a ser publicado, sino cuando le pasara algo a ella o cuando surgiera un incumplimiento del pacto. Por estas investigaciones, Uribe mandó a chuzar a Coronel a través del Departamento Administrativo de Seguridad, también conocido como el DAS, y por estos seguimientos ilegales durante el gobierno Uribe fueron condenados la exdirectora del DAS, María Pilar Hurtado, y el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicado. De hecho, en uno de los últimos artículos de Coronel, titulado Lo que Uribe teme, menciona lo siguiente: Andrés Peñate, exdirector del DAS, manifestó que el presidente Uribe se encontraba muy molesto por los artículos que permanentemente este sacaba cuestionando su gestión o a él mismo. Quería saber el presidente de la República si el periodista se encontraba en el país y, en lo posible, tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información. Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Según Coronel, metieron su número de celular en la lista negra de teléfonos para chuzarlo, por lo que reiteró que fueron condenados María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, pero a Álvaro Uribe, quien al parecer dio la orden, nada le pasó. Y miren esta fuerte confesión: Rafael García es jefe de informática del DAS y testigo en el proceso de parapolítica en la Corte Suprema y la Fiscalía. Reveló lo siguiente. Vamos a ir paso a paso, mucho cuidado, porque esto dijo: una mañana de mediados de 2003 iba con Jorge Noguera hacia las oficinas del DAS en Palo Quemao. Estaba desanimado por falta de resultados. Jorge Noguera fue director del DAS y jefe de campaña de Uribe y, ojo, fue condenado
coordinado por vínculos con grupos paramilitares. Me dijo: he recibido la orden de dedicarnos a la guerra política. En tono medio burlón le respondí: ¿guerra política? O sea, cualquier cosa que eso signifique. No lo imaginé, pero en ese momento comenzó a forjarse la idea que llevaría al DAS a una campaña de espionaje y desacreditación de periodistas, opositores, líderes sociales y de todos aquellos a quienes el DAS arbitrariamente designaría como enemigos del gobierno. Hasta este punto recordemos las palabras de Bernardo Moreno, quien le pidió a María del Pilar que mantuviera informado al presidente sobre la Corte Suprema, Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Daniel Coronel. En noviembre de ese mismo año, Noguera encargó de la dirección de inteligencia a Giancarlo Auque, el secretario general, para que se encargara de la creación del grupo G3. El grupo G3, según lo confesó el mismo Jorge Noguera, era un grupo especial de inteligencia que se dedicaba a cometer delitos contra miembros de diferentes grupos y personalidades opositoras al gobierno Uribe. Y miren, Giancarlo Auque fue condenado a 10 años de cárcel por estos delitos. Sigamos. Lo primero que hizo Auque fue ir a mi casa a pedirme la colaboración de la oficina de informática para ese grupo. Le dije categóricamente que yo no participaría en eso, que yo había llegado al DAS solo a colaborar con los amigos. Él sabía a quiénes me refería. Más abajo del tweet le preguntan a Rafael García quiénes eran los amigos. Rafael respondió que eran los amigos del presidente. A eso lo habían llevado al DAS. Posteriormente, Jorge Noguera me llamó vía telefónica para insistirme en que colaborara. Me negué nuevamente diciéndole lo mismo. Por esto fue que decidieron crear en inteligencia una oficina de informática paralela exclusivamente para el G3. Creo que con esa negativa comencé a caer en desgracia con Jorge Noguera, quien era casi un hermano para mí. Unos meses después tuvimos nuestra primera diferencia en años y terminamos a los gritos en su propia oficina. Rafael García luego pregunta quién le dio la orden a Jorge Noguera de dedicar el DAS a la guerra política. Creemos que eso lo responde muy bien Daniel Coronel. Gustavo Bolívar compartió las palabras de Rafael García y agregó que Jorge Noguera cumplió la orden de hacer la guerra política. Ahora purga una condena de 25 años y quien dio la orden, tranquilo, haciendo sus rosarios en Semana Santa, convencido que Dios está de su lado, pues el expresidente no se ha cansado de compartir imágenes en procesiones y celebraciones cristianas. El ex jefe de informática también asegura que las órdenes las recibía Noguera desde la Casa de Nariño a través de Alberto Velázquez y de otros funcionarios, pero que en últimas provenían del presidente de la República. Cambian al director, cambian al subdirector, cambian a los directores de inteligencia, cambian a todo el mundo y los problemas persisten y cada día peor. Hay una sola persona en toda la línea de mando que nunca ha cambiado. ¿Quién es? El presidente Álvaro Uribe. García sostiene que presenció una conversación en la que Jorge Noguera se quejó ante el presidente porque el comandante de la policía en el Magdalena estaba persiguiendo a los paramilitares. Por ejemplo, en el caso del coronel Heriberto Pardo, que él se quejaba de que perseguía a las AUC, yo mismo vi a Jorge Noguera quejándose ante el presidente, diciéndole que ese señor de Santa Marta estaba persiguiendo a las autodefensas que estaban acorraladas. Se lo estaba diciendo al presidente delante de mí, se lo decía por teléfono. Es ese tipo de detalles que a mí me indican que el presidente no era ajeno a lo que nosotros hacíamos.